acompaña hoy el senador Iván Duque. No, cuidado con esas equivocaciones. Iván Duque Márquez por ahí. ¿Le molesta esas equivocaciones? A ver, vea, primero uno tiene que tener claro varias cosas. Ese señor es alias Iván Márquez. Yo soy orgullosamente Iván Duque Márquez y porto los apellidos de mi padre y de mi madre con alegría y con orgullo. Claro, bautizado, usted tiene nombre de pila bautismal. Yo no tengo alias y eso es una gran diferencia entre quienes estamos en la vía de la legalidad y quienes están en la delincuencia. Pues le damos la bienvenida al doctor Iván Duque porque nos acompaña en el momento justo en el que dentro del Centro Democrático se acaban de dar los resultados de una tercera encuesta. ¿Qué dice esa tercera encuesta? Y felicitaciones, porque usted hace parte del grupo de 3 precandidatos que están con muchas opciones. Déjeme, yo arranco por acá. A ver. Primero, la encuesta no ha sido divulgada por mi partido. Es decir, a nosotros se nos ha dado una información sin precisar que más protagonismo le dé a la cultura en la agenda de desarrollo nacional. Sería usted de los más jóvenes, ¿verdad? Usted es nacido en el 76, ¿verdad? Sí, 1 de agosto. Es un Leo, es un Leo puro, es decir, una persona con determinación y con objetivos muy claros. ¿Usted cómo se ve como uno de los presidentes más jóvenes? Si no el más joven, ¿eh? Primero es esto. A mí la juventud me parece siempre un gran activo. Y es una juventud que tiene preparación también. Yo he desarrollado una vida académica de la cual me siento orgulloso. La vida me dio la oportunidad. Yo estudié Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. Tuve el profesor Álvaro Gómez, una persona que influyó muchísimo en mí. Tuve una inclinación hacia la filosofía, entonces hice mis estudios mayores en filosofía y humanidades. Además, después me dediqué a estudiar temas de finanzas. Hice mi maestría en Derecho Económico Internacional. Después me metí a los temas de administración pública, saqué una maestría, hice varios estudios en Boston relacionados con la promoción de capital de riesgo, el fomento al emprendimiento, la negociación estratégica. Y llevo 14 o 15 años como columnista en temas económicos en Portafolio y en otros medios. He publicado 4 libros, 3 libros de economía. Hábleme de Maquiavelo, por ejemplo. Esa fue interesante porque... ¿Qué significa ese libro? Porque Maquiavelo en Colombia surge como una investigación personal. Primero, analizar a Maquiavelo, porque Maquiavelo muchas veces queda reducido al príncipe y entonces queda esa idea de un ser oscuro detrás. ¿No? El príncipe es un manual que él elabora para Giuliano de Médicis cuando los Médicis regresan al poder en Florencia, pero más interesante que eso a mí me parecía mirar la obra republicana de Maquiavelo, principalmente que los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que son el gran libro del Renacimiento sobre el republicanismo. Maquiavelo fue un gran adorador del republicanismo. Y fuera de eso, Maquiavelo tenía otras obras maravillosas. Estaba La Mandrágora, que era una especie de comedia. Tenía El Asno de Oro, que era una manera de aproximar el ejercicio del poder. Tenía La vida de Castruccio Castraciani, Historias florentinas y El arte de la guerra, que es uno de los libros de que también es una especie de obra de teatro donde está hablando sobre cómo deben ser las milicias en las repúblicas italianas. Todo eso es lo que entré y lo que busqué fue qué se ha escrito sobre Maquiavelo en Colombia. Entonces había un estudio mío sobre la obra, sobre lo que representaba, sobre ese Maquiavelo incomprendido, y después mirar que habían escrito personas de distintas ideologías. Entonces encontré textos de gente conservadores, liberales, comunistas, además, frailes, dominicos. A Maquiavelo le pasa lo de Gaitán, que ahora resulta que todos lo citan y todos lo admiran, ¿no? Pues es que, mire, por ejemplo, Gaitán es una persona que lo ha terminado desfigurando. Gaitán, hay quienes quieren ubicar a Gaitán era como un gran demagogo o como un hombre de extremas, como un gran sectario. No, Gaitán era un genuino liberal de la época. Su papá admiraba a Gaitán. Mi abuelo, además mi papá tenía 10 años cuando se da el Bogotazo. Sí. Pero mi abuelo era gaitanista, mi abuelo le gustaba Gaitán. Iván Duque Márquez, su padre. Sí. Iván Duque Escobar, mi padre, y mi abuelo Abdón Duque Villegas, mi abuelo era gaitanista. Pero entonces, ¿qué pasaba en esa época? Por ejemplo, Gaitán, en la plataforma del Colón, en su momento hizo una gran diferenciación de lo que era el Partido Liberal en esa época, y él decía, el Partido Liberal es el intérprete de las fuerzas universales de la historia que concibe la sociedad como una entidad orgánica en permanente producción, mejoramiento y avance en todos los órdenes de la actividad humana. Era una definición de un partido
bastante propicio para su momento, muy preocupado en los temas sociales, era una gran obsesión de él por los temas sociales y de hecho influyó mucho en lo que fueron las reformas sociales del 36 en el gobierno de López Pumarejo. Pero la vida de Gaitán quedó trunca. Gaitán no fue un buen administrador, su paso por la alcaldía de Bogotá fue un desastre, fue controversial, lo aporrió mucho. Su paso por el Ministerio de Educación también tuvo muchas fracturas con los docentes de la época. Su paso por el ministerio, cuando estuvo en esa pequeña transición en el Ministerio de Gobierno, Gaitán era un hombre que tenía era muy agresivo, inclusive con sus contendores, y eso le pasó la factura. Pero era una persona que estaba generando un gran diálogo en ese momento, y le llegaba mucho a las clases trabajadoras, pero él nunca fue un adorador del comunismo como lo han tratado de desfigurar. Demuestra usted con todo lo que habla del Renacimiento, Maquiavelo, y ahora con Gaitán en los 40, un gran conocimiento. Es como diría el señor Fernando Londoño, usted, y me disculpa, lo voy a citar, un mozalbete inteligentón, doctor Duque. Vea, yo le voy a decir una cosa. Primero, yo por el doctor Londoño he tenido siempre respeto y lo tendré siempre. Yo no reconozco enemigos en el Centro Democrático. Cuando a mí me dijo alguien por provocarme, a usted le da miedo que le digan mozalbete, yo le dije, mire, mozalbete tiene una definición, y dícese de persona joven con independencia de pensamiento. Yo soy una persona independiente de pensamiento. Yo nunca he sido una persona sectaria, ni he sido una persona de odios. A mí me gusta valorar al prójimo, inclusive en las diferencias. Yo valoro mucho las diferencias, y valoro mucho la argumentación de diferencias, porque creo que ese es el propósito de la vida, ver cómo nos entendemos los unos al otro. Y algunos tendrán diferencias profundas, pero es interesante el debate de ideas, no el debate de agravios personales, no el debate de descalificar, que eso es lo que destruye al ser humano. Por eso me parece importante que en el plano de las diferencias en Colombia las podamos ventilar en democracia, zanjar en democracia, pero no caer en la estigmatización. Ha habido mucho fuego amigo en estas disputas que ustedes tienen los candidatos. Bueno, primero eran 5, ahora son 3. Ha habido mucho fuego amigo, mucho rifirrafe. Sí, la política a veces despierta pasiones, la política despierta muchas pasiones, quizás muy similar a lo que puede ocurrir con el fútbol. Y obviamente hay barras bravas, hay personas que asumen esto como si fuera un antagonismo de vida. No, yo creo que uno tiene que en esto obrar con mucha tranquilidad, con mucha prudencia y para adelante. Cuando uno está en esto y está presentando propuestas y está presentando ideas, tiene que recorrer el país, hablar con la gente, tratar de ganar afecto, ganar conciencias, ganar respaldos, pero no caer en eso. Esa es la política pequeña. Entonces, yo no he respondido a ningún ataque. Y cuando me atacan, propuestas. Me siguen atacando, más propuestas. Me atacan con bajezas, siempre con altura. Y yo creo que hoy lo que tenemos que trabajar es para que al final de este proceso salgamos unidos para adelante. Usted no solamente habla de política y de cosas serias, serísimas, también es un cultor de la música. De hecho, sabe tocar guitarra, ¿no? Sí, yo nunca he sido un buen guitarrista, para serle sincero. Charrasqueo muy de vez en cuando, pero nunca me he considerado un buen guitarrista. La guitarra me dio trabajo en muchos momentos de mi vida. Lo que sí me gustaba era cantar. Canté en un grupo de rock en los años 90. ¿Cómo se llamaba el grupo? Pig Nose. Y era porque los parlantes de la época se llamaban, eran marca Pig Nose, y teníamos que ir a unas murgas a tocar y teníamos todos listos menos el nombre. Entonces, ¿qué nombre quedaba? Entonces a alguien se le ocurrió la originalidad de ponerle el nombre del parlante. Y entonces así fuimos en su momento. Ahí había gente muy, muy valiosa. Estaba nuestro baterista, era Jonathan Calderón, que hoy es uno de los grandes ejecutivos hoy de un headhunter en Colombia, un cazatalentos. Rafael Gabaza, que hoy trabaja en el estudio de Norman Foster en Inglaterra, gran arquitecto, y era el guitarrista. Teníamos de bajista a un gran empresario de ingeniería que es Sergio Atala. Estaba Alejandro Lloreda y yo era el que cantaba, que además tuvo una transición muy rara, porque en esa época yo estaba en otra música mucho más pausada, y la profesora que teníamos, que era Catana Bravomalo, me dijo, oiga, Iván, canta con estos locos, y a estos tipos les gustaba, era Pantera, era música muy pesada, entonces por esa vía entré al rock pesado, y terminamos cantando un rockcito más tranquilito, más pop, y con eso nos fuimos a presentar a varios lugares y disfruté mucho esa etapa de mi vida. Me enteré que le gusta el tango y que le gusta uno que se llama Cambalache y Mano a Mano, los dos. Mano a Mano.
me llama la atención Cambalache porque pues representa o describe perfectamente todo el mal momento en que estamos viviendo. Si hago una propuesta, si me permite, ¿por qué no la cantamos aquí con este...? Pero usted canta conmigo en Xiomo porque yo no estoy ronco, no estoy afinado. Ahí está. Cambalache. Esta es la versión de Enrique Santos Discépolo. Que es la mejor. Usted va a cantar, ¿no? Sí. Allá arrancamos mal. Arrancamos mal. Que el mundo fue y será una porquería. Eso, afinémonos otra vez. Vamos con la entrada. Nos van a echar de aquí del hotel. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos redoblados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado. ¿Y cómo nos han igualado los inmorales? Si uno vive en la impostura y otro triunfa en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Mis respetos. Además que lo canta con ese dejo porteño y toda la cosa, ¿no? Pues es que miren, en mi casa eso era casi religioso, porque mi abuelo era un fanático de los tangos. A mi abuelo le tocó la muerte de Gardel, le cuento una anécdota. Mi abuela Carolina Escobar le encantaba usar su sombrero así de ala ancha, y usaba además su tabaco con filtro en esa época, guantes, y era todo un Medellín que tenía ese amor tanguero, y les tocó ver a Gardel en varias oportunidades, y mi papá heredó ese gusto. En mi casa había diccionario de lunfardo, entonces hablábamos a veces, y después mi papá me enseñó a leer a Borges, y Borges tenía un cuento maravilloso que se llama El hombre de la esquina rosada. A usted que le gusta escribir, ese cuento es maravilloso porque es ese Buenos Aires, con esa carga emocional, esa frase del Santos Discépolo que dice: el tango es un pensamiento triste que se baila, y todas esas cosas que ocurrían en el mundo tanguero. Entonces crecimos con esa afición, y habíamos tango, le encantaba la comparsita, mano a mano, entonces se cantaba, se disfrutaba. Y usted me hizo acordarme una anécdota muy famosa, un alcalde de Medellín, que era Evelio Ramírez. Y Evelio, en algún viaje a Buenos Aires, iba en un avión y al lado iba un argentino. Entonces el argentino lo mira así de reojo, mira como a la distancia y le dice: che, ¿vos de dónde sos? Y entonces él se voltea y le dice: hombre, yo soy de Medellín. Y entonces el argentino dice: ah, Medellín, ese pueblito donde murió Gardel. Y él le dice: ¿cuál Gardel? Excelente. Excelente. El pueblito que además se tocaron las fibras de las emociones, porque pues Medellín el tango ha sido algo muy, muy valioso, muy importante. ¿En qué momento, siendo usted un tipo tan dicharachero, tan lleno de humor, tan inteligente, se le ocurre irse por el lado de la política y por el lado fundamentalmente de la actividad legislativa? Pues hombre, primero mi abuela desde muy niño me empezó como a prender la mechita, y la verdad la mechita estaba corta porque a mí esto todavía me ha fascinado. Entonces mi abuela me hablaba de López Pumarejo, me hablaba de Gaitán, me hablaba de Olaya, me hablaba de todo, me pasó el Bogotazo,
y eso me iba como generando una emoción muy grande. Después me presentó al maestro Echandía en Ibagué, yo siendo un niño fui a visitarlo, entonces el maestro Echandía me hablaba de sus cosas, de lo que había pasado, del golpe de Pasto y demás. Y mi papá pues también en ese mundo en el que él se movía, como que yo tenía una especial afición e interés. Mi abuela me regalaba acetatos de discursos, yo escuchaba el discurso, entonces como que todo, la política siempre ha estado en mí. Yo siempre nunca he dejado de ser un político, aunque yo no tenía una vida política, yo me dedicaba a banca de desarrollo, estuve trabajando en la tecnocracia, pero siempre con ese amor por lo político, leer lo político, estudiar lo político, leer de campañas. Y tuve el honor tan grande de estar 8 años en el gobierno del presidente Uribe representando a Colombia en el BID, en un cargo muy técnico, miembro del equipo económico. Pero usted, ¿cómo conoce en ese momento el bueno, presidente Uribe? Yo Uribe lo conocí en varias oportunidades, digamos, de manera cercana. Primero lo conocí en el año 97, en un evento donde no tuve la ocasión de hablar con él, pero me llamó mucho la atención. Él venía a ser gobernador de Antioquia, hombre muy joven y con esa habilidad y dinamismo. Después, cuando yo estaba en el BID, él va a Washington a finales del 2001 y me invitan a una comida con él, y la verdad a mí me impactó la claridad, me impactó el manejo de las cifras, me impactó lo que él quería proyectar para Colombia. Lo eligen presidente, él me ratifica a mí en el Banco Interamericano de Desarrollo y estuve trabajando con Luis Guillermo Echeverry, gran amigo mío y una persona muy cercana a él. Y entonces me presentó a Uribe, ya dialogar mucho más con él, estuve durante los 8 años de su gobierno cercano, y después me dio un honor enorme. Cuando él deja la presidencia me dice: Iván, quiero que usted sea mi asesor en Naciones Unidas, manejando ese tema tan delicado de Turquía e Israel en las costas de Gaza, que para mí, después de haber tenido toda esa cantidad de consejeros que me hubieran escogido para ser su asesor, pues un honor enorme. Estuve con él allá, fui su profesor asistente en Georgetown, le ayudé con la agenda internacional, trabajé con él en el proyecto de sus memorias, entonces generé una relación cercana, de mucha admiración intelectual, y de pronto me dijo: Iván, quiero que me acompañen en esta aventura de crear el Centro Democrático, después de que ya nosotros habíamos hablado de esto desde el plano académico. Entonces tomé una decisión en mi vida, que fue dejar una carrera exitosa en la banca de desarrollo con una proyección para venir a trabajar por mi país con amor, con compromiso. Y ya son casi 3 años y medio en el Senado con él. He sacado 4 leyes que las cuales me siento muy orgulloso: debates de control político, recorrer el país, la vocería del no, la demanda contra Maduro, la demanda contra el acto legislativo 01 del 2016. Entonces, lo que me ha motivado y lo que me motiva a mí de la política y del servicio público es el amor por Colombia. ¿Quién lo sienta a usted a la derecha a la diestra? ¿Usted solito? Yo llegué a ver dónde me tocaba sentarme, y me dijo en ese momento el jefe de seguridad del presidente: oiga, el presidente decidió que usted se sienta ahí al lado de él. Entonces, ¿y usted hizo caso? A mí, primero, yo disfruto mucho la conversación con él, en muchas cosas. No solamente pues la rigurosa de trabajo y todo, pero compartir con él es divertido, él tiene mucho cuento, mucha anécdota, entonces para mí era un honor y más estar al lado de él. Y él ubicó las sillas que él quería a su lado. A la derecha está Paola Holguín, después está Susana Correa, entonces él está entre Paola y yo, y entonces estamos hablando siempre sobre los temas del procedimiento legislativo, sobre temas de actualidad, una que otra mamadera de gallo, pero eso de verdad para mí es un honor muy grande y lo siento como una gran responsabilidad. ¿Y se presta la tomadura de pelo ahí? Él sí, él tiene un buen sentido del humor. Él, cuando entra en esa faceta del sentido del humor, es una persona muy divertida porque tiene mucha anécdota y tiene una faceta que muy pocas personas conocen, y es que yo no conozco un ser humano que sea capaz de albergar tanta poesía en el disco duro. Se recita poesía, sabe la carta de Bolívar a Margarita Sáenz, esa famosa carta donde él le habla de sus últimos momentos y donde la añora y demás, se la sabe de memoria. Si usted llega a la presidencia, ¿qué lugar va a ocupar él dentro de sus afectos y de su confianza? Exiomo varias cosas. Primero, uno tiene en la vida que saber consultar a las personas que saben, a las personas que han tenido éxitos, a las personas que han tenido fracasos, a las personas que han vivido. Y a mí me interesa mucho contar con él, con un consejero, contar con él como su experiencia, que le diga: hombre, estas cosas las hice bien, estas cosas las hice mal, no cometo los mismos errores, o piensen en estos aciertos. Pero en el plano más práctico, tengo un anhelo, y es que el Centro Democrático se consolide como la principal fuerza parlamentaria en el Congreso. Quiero que tengamos esas mayorías. Y yo me sueño ser presidente de la República
y tener en el presidente del Congreso al líder de la bancada de gobierno en el primer año y que sea Álvaro Uribe, para que mancomunadamente, en equipo, saquemos adelante una gran agenda de reformas que Colombia necesita. Eso me parece espectacular, porque además él tiene liderazgo y genera respeto, aún de sus contradictores. Una persona de sus calidades presidente del Congreso para una agenda de reformas sería un gran éxito para Colombia. Los críticos actuales dicen y los analistas dicen que el país necesita reconciliarse, que está muy radicalizado. ¿Usted cómo va a hacer para reconciliar ese país? Empecemos por la causa. ¿Sí? Es que cuando usted tiene un presidente que dice Colombia tiene amigos y enemigos de la paz, a mí me parece que eso es insultante. Este es un país de gente de bien. Aquí todos queremos la paz. Y si hay reparos, lo que ha debido hacer el presidente es ayudar a construir las bases de una identidad nacional para poder negociar con los violentos. Pero eso no lo quiso hacer el presidente. Y la prueba de ello son toda la serie de privilegios y canonjías que le entregaron a la guerrilla de las FARC y lo que ellos le han devuelto al país. Ha pasado un año, no se sabe la información de los niños, no se sabe la información de la plata, no se sabe la información de las armas, no se sabe la información de los secuestrados que están desaparecidos, no se sabe muchísimas cosas en relación con el narcotráfico y ya tienen curules, ya aspiran a la presidencia sin haber cumplido sus penas, sin haber reparado a las víctimas, sin haber dicho toda la verdad. Entonces, esa es la demostración de cuando las cosas se hacen mal. Yo creo que la labor de un presidente es, claro, tener una agenda, tener una visión de país, pero un presidente también debe estar pensando para todos, debe gobernar para todos, y eso implica que habrá temas donde habrá diferencias quizás irreconciliables, pero su principal tarea es buscar las cosas que unen al país. El próximo gobierno va a ser un gobierno de 4 años, pero tenemos que ir pensando en el mediano y largo plazo para dónde queremos que vaya la política educativa, para dónde queremos que vaya la política de salud, cómo queremos terminar la agenda de infraestructura, qué queremos para la de ciencia y tecnología. Nosotros no podemos volver a esas cosas del pasado donde pasaban los gobiernos y llegaban con un rastrillo a acabarlo del otro. No, gobiernos de 4 años tienen que servir para ejecutar políticas de Estado, políticas de Estado y liderar a los colombianos en acuerdos también. Colombia puede perfectamente hacer un gran acuerdo sobre la educación, sobre la reforma a la salud, sobre la infraestructura, y seguramente habrá temas donde no nos podamos encontrar, pero esas diferencias se tienen que ventilar en democracia, con las mayorías parlamentarias o con las mayorías de las urnas cuando corresponde. ¿Qué destaca de sus dos contendores que actualmente quedan dentro del Centro Democrático disputándose la representación única? Por ejemplo, del doctor Carlos Holmes Trujillo. Una persona muy valiosa. Yo creo que los dos son personas que tienen sus habilidades. Carlos es una persona que tiene una gran trayectoria, una persona que ha visto muchas cosas a lo largo de su vida. ¿Lo tendría allí con usted? Claro, y desde luego, es que nosotros podemos buscar trabajar en equipo, pero obviamente también un equipo que se amplíe. El doctor Nieto Loaiza. Yo creo que Rafael ha sido un gran columnista, una persona que ha analizado teóricamente muchos temas del país y también eso le genera a él un gran valor. Pues bueno, nos encanta haberlo tenido aquí hoy en De Frente. Esta es su casa. No me canso de repetírselo a quienes han estado sentados ahí, que no han sido pocos, ¿no? Ha estado el doctor Humberto de la Calle, Gustavo Petro, el senador Uribe, han estado todos aquí sentados. Maravilloso, mire, para mí ha sido un honor, y se lo debo decir, no es por lisonjarlo. Tengo muchos deseos que tengamos la tertulia sobre su libro de Jorge Eliezer Gaitán, que es uno de los temas que más me apasionan de la historia económica. Lo vamos a tener, se lo prometo, y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, y gracias a todas las personas que nos están acompañando a través del canal. Gracias, doctor.